Listo, seguimos entonces. Estábamos por acá. La tabla periódica. Claro que sí, cachorros. Esperen en la mesa. Por favor. Cobre y el oxígeno. Ahora tú puedes analizar cualquier otro elemento de la tabla periódica y determinar si es un conductor o un aislante, analizando su valencia. Ojo, no confundas el número que aparece encima del símbolo del elemento, por ejemplo el 12, el 29 o el 8. Ello representa el número atómico, es decir, el número de protones. Los conductores tienen muchos electrones libres, los cuales forman una nube electrónica. Esta es la razón por la cual conducen la corriente. En el ejemplo podemos apreciar el átomo del magnesio. Pero, ¿qué es un electrón libre? Es aquel que se encuentra en la capa de valencia y tiene la capacidad de saltar o pasar hacia un átomo vecino. Este movimiento de los electrones forman una nube electrónica, los cuales son electrones que se mueven aleatoriamente, es decir, de manera desordenada. En el ejemplo, podemos apreciar una barra de un metal que tiene electrones libres. Los aislantes no tienen o tienen pocos electrones libres. En el ejemplo, podemos apreciar el átomo de oxígeno. Esto sucede debido a que el núcleo mantiene unidos a todos los electrones. La mayoría de metales son buenos conductores. En pantalla puedes apreciar una tabla de conductividad, en el cual se ha ordenado a los conductores desde el que tiene mayor conductividad hasta el que tiene menor conductividad. La plata se encuentra en primer lugar, el cobre en segundo y el oro en tercero. En la parte derecha de la pantalla podemos apreciar ejemplos de aislantes, como son el caucho, el plástico, el vidrio, la madera seca, el aire, la porcelana y la mica. Los conductores son comúnmente usados para transmitir la corriente en un circuito eléctrico. Por otro lado, los aislantes son usados para evitar fugas de corriente y cortocircuitos, además de un amplio uso en el sector industrial. Gracias por vernos y no olvides que puedes motivarme a seguir desarrollando material educativo de manera gratuita dando like, comentando y suscribiéndote. Muchas gracias. Listo. Entonces, ya viendo los tipos de conductores y la razón de por qué se mueven los electrones de un elemento a otro, ¿no? De un lado a otro. Características. Vamos con un quinto. Quinto. ¿No está? Dígame, ingeniero, aquí estoy. Por favor, lectura. Listo. Características eléctricas. Las principales características eléctricas. Sí, características primero de... Ya me confundí, disculpe. Características. Los conductores eléctricos se caracterizan por no ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de estos, lo cual solo es posible gracias a sus propiedades eléctricas y físicas, que garantizan que la circulación de la electricidad por el conductor no induzca la deformación o destrucción del material en cuestión. Ya, sigamos. Características eléctricas. Las principales características eléctricas de los conductores eléctricos son los siguientes. Buena conductividad eléctrica. Los conductores
conductores eléctricos deben tener una conductividad eléctrica buena para cumplir con su función de transporte de energía eléctrica. La Comisión Electrotécnica Internacional determinó a mediados de 1913 que la conductividad eléctrica del cobre en estado puro podía servir de referencia para medir y comparar la conductividad de otros materiales conductores. Así se estableció el estándar internacional de cobre recocido, internacional, por sus siglas en inglés. La referencia adoptada fue conductividad de un hilo de cobre reconocido de 1 metro de longitud y 1 gramo de masa. Recocido, Recocido y 1 metro de longitud. ¿Y dónde voy? No voy sé acá. para dónde va. Cobre reconocido de 1 metro de longitud. Recocido, no reconocido. Recocido de 1 metro ¿Qué es el recocido en un metal? El recocido es el calentamiento y el enfriado bruscamente, inmediatamente. Eso es recocer un material. ¿Qué causa eso en el cobre? ¿Qué causa que calentemos el cobre hasta cerca de su punto de fusión y lo enfriemos rápidamente? Causa que gane maleabilidad, o sea, que sea más moldeable, así como la plastilina, ¿ya? Eso es maleabilidad. Correcto. Sigamos, Cintia creo que se llama. Cintia. Claro, recocido de 1 metro de longitud y 1 gramo de masa de 20. Este valor se reconoce como una conductividad eléctrica de 100% IASC y es el punto de referencia para medir la conductividad de los materiales conductores. Ya, entonces, 1 metro de longitud de cobre, 1 gramo y masa a 20 grados centígrados. Siga. Un material conductor es considerado como tal si se posee más de 40% IACS. Los materiales que tengan conductividad superior de 100% IACS son considerados materiales de alta conductividad. Estructura atómica permite el paso de la corriente. La estructura atómica posibilita el paso de la corriente eléctrica ya que los átomos poseen pocos electrones en su capa de valencia y a su vez estos electrones están desprendidos del núcleo del átomo. La configuración descrita implica que no se requiere de una gran cantidad de energía para que los electrones se trasladen de un átomo al otro, facilitando el movimiento de electrones a través del conductor. El ingeniero Alcibar nos está esperando en otra sala. ¿Quién? El ingeniero Alcibar está escribiendo en el grupo que nos está esperando en la sala de clase. A las 10:50, son las 10:22. No sé, ahí sí no sé. A ver, lea Elizabeth. Ya puede hablar, entonces puede leer. Ya está bien. Todo eso. Todito. La estructura molecular de los conductores está conformada por una red de núcleos muy unida, la cual se mantiene prácticamente inmóvil debido a su cohesión. Esto hace propicio el movimiento de los electrones que se encuentran alejados dentro de la molécula, ya que estos se movilizan libremente y reaccionan ante la cercanía de un campo eléctrico. Dicha reacción induce el movimiento de los electrones en una dirección específica, con lo cual da pie a la circulación de corriente eléctrica pasando por el material conductor. Equilibrio electrostático. Al estar sometidos a una carga particular, los materiales conductores alcanzan eventualmente un estado de equilibrio electrostático en el que no se produce el movimiento de cargas en el interior del material. Las cargas positivas se aglomeran en un extremo del material y las cargas negativas se acumulan en el extremo opuesto. El desplazamiento de las cargas hacia la superficie del conductor genera la presencia de campos eléctricos iguales y opuestos en el interior del conductor.
Así, el campo eléctrico interno total dentro del material es nulo. Video a continuación. Ya. Bienvenido a tu canal de Electroeducación. En este video aprenderemos todo lo relacionado a conductores eléctricos que se aplican en instalaciones eléctricas domiciliarias. Inicialmente veremos conceptos y los tipos de conductores que existen. Posteriormente hablaremos sobre los colores que tienen cada uno de los conductores. Hablaremos sobre los calibres y resistencias y concluiremos con las conexiones y las recomendaciones en este trabajo. Sin nada más que decir, comenzamos. Si hablamos de conductores eléctricos o en otros países también lo denominan cables, es necesario tener bien claro dos conceptos de los materiales que están compuestos estos elementos. Por un lado tenemos los conductores, que son todos aquellos materiales que permiten el paso de la corriente a través de él con una facilidad, como por ejemplo el cobre, el aluminio, la plata o el oro, entre otros. Y por lo contrario tenemos el aislante, que es un material que no permite el paso de la corriente a través de él, como por ejemplo los plásticos, los materiales cerámicos o la madera. Ahora bien, si nosotros queremos evitar el paso de corriente de un conductor a otro, debemos aplicar un aislante en medio de los dos conductores. De ahí la lógica de la construcción del conductor, que tenemos un conductor forrado con un aislante. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de conductores, existen varios tipos de clasificaciones, pero aquí vamos a ver las dos principales. La primera, por el número de hilos que tiene. En esta parte tenemos los conductores de tipo alambre, que está constituido solamente por un hilo de cobre, ¿no? Si nosotros podemos apreciar, solamente es un hilo de cobre. Y luego tenemos los conductores de tipo cable, que su característica principal es que está constituido por varios hilos de cobre. Otra clasificación que se puede dar a los conductores en instalaciones domiciliarias son por el número de polos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos apreciar un conductor unipolar, es decir, que solamente está llevando un solo conductor. Y aquí abajo tenemos un conductor multipolar, que podemos apreciar que está llevando 3 conductores en su estructura. El código de colores. Los colores que se aplican en los conductores va variando en relación a los países o las regiones. En este caso les estoy mostrando una clasificación de colores en base a la norma europea, que es la que también se aplica en mi país, donde nos dice que el azul claro es el neutro, el amarillo verde es el conductor de puesta a tierra, y las fases es de color marrón, negro y gris. Cuando es en sistema monofásico solamente se toma como fase el color negro. En esta tabla podemos apreciar los distintos calibres AWG y sus... A ver, los calibres es el diámetro básicamente del conductor ya desnudo, ¿no? Sin caucho. Ese es el calibre. Y el calibre AWG, que es un estándar, una manera de nombrarlos, viene del número 000 hasta el 28, de 2 en 2, ¿no? 000, 00, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lógicamente aquí están resaltados los de uso más residencial, ¿no? Pero por ejemplo, para un edificio, la acometida de un edificio necesita un cable 000 por lo menos, ¿ya? Que es unas 4 veces más grueso, más cobre que el número 6. Correcto. Y para transmitir menos amperaje, menos cantidad de corriente, ya son los más finos, ¿no? 16, 18, como los conductores de los parlantes, por ejemplo, de ese diámetro, de ese calibre. Sus equivalencias en sección en milímetros cuadrados. ¿Cuál es la sección? La sección es el área. Como ven, el cable es redondo
Y entonces el área de ese círculo metálico, ¿ya? Si lo vemos de frente, este cable forma un círculo, ¿cierto? Si calculamos el área de ese círculo, vemos que son 2.5 milímetros cuadrados, ¿ya? El cable número 12 o el calibre 12 tiene más área, por lo tanto va a poder transmitir más amperaje, ¿no? Más amperaje, correcto. ¿Ya? Aquí están las capacidades de amperios que pueden transmitir. Hasta 15 amperios, el número 14, que es el que se usa residencialmente para alumbrado, todo lo que es iluminación, focos, lámparas y lo demás. El cable número 12 puede transmitir hasta 20 amperios de cantidad de corriente eléctrica. Ese se usa en los tomacorrientes para alimentar refrigeradora, para alimentar, qué sé yo, televisores, todo lo que sea electrodomésticos, que no sean de carga resistiva, ¿ya? O sea, que no calienten. El número 10 ya está para cocinas eléctricas, por ejemplo, para el enchufe de la cocina, para el enchufe de la refri, para el enchufe de un horno eléctrico, ¿ya? Puedes transmitir más amperaje, hasta 30 amperios, ¿ya? Estos números que ustedes ven aquí son los que mandan o los que van a definir qué tipo de breakers, ¿ya? O disyuntores, que se llama técnicamente, los breakers se llaman técnicamente disyuntores, ¿ya? Que no son más que unos fusibles, ¿no? Que cuando usted consume demasiada energía, demasiada corriente relacionado al conductor que ha puesto ahí, ¿ya? El breaker se salte, ¿no? Se salte. Correcto, o se desactive. Cuando saltó el breaker es que usted está consumiendo más corriente, ¿ya? Del que ese cable puede transmitir. Correcto, entonces por eso es que si no ocurriera eso, lógicamente se calienta el cable, se derrite y se arma el zafarrancho eléctricamente en su casa, ¿no? Por eso es que usted lee la placa, por ejemplo, en el tomacorriente de la cocina. Usted va a conectar, por ejemplo, la licuadora que tiene 5 amperios, que consume 5 amperios, la sanduchera que consume 10 amperios, ¿ya? Qué sé yo, la batidora que consume 5 amperios más, son 20 amperios, ¿no? Siempre y cuando los conecte todo al mismo tiempo, ¿no? Pero eso nunca ocurre. Por eso es que usamos breakers de 15, de 20, de 30 amperios, para la refri de 30 amperios. Una pregunta, ingeniero. Ya, dígame. Una pregunta, porque hay horas que dicen que, yo he escuchado recomendaciones, pues no sé si será un mito. No, es que no planches a ciertas horas porque vas a consumir más electricidad. O no utilices a cierta hora el horno microondas porque vas a consumir más electricidad, porque no entendí, o sea, o es solo una creencia que la gente tiene. En los picos de consumo eléctrico. Ya, es como tener nosotros imagínense ustedes un tubo de agua, una manguera de agua transparente, correcto, una manguera de agua transparente. Ya, en que tu vecina está en una punta y usted está en la otra punta, entonces la que necesita más corriente va a nivelar la manguera para su favor, ¿no? O sea, a bajar la manguera para que la cantidad de agua o electrones vaya hacia su casa. Esa disputa de corriente, o sea, usted le está ganando la pugna a sus vecinos, digamos, su vecino es todo Guayaquil, ¿ya? O por lo menos la subestación que alimenta todo su sector. Esa pugna de corriente, al exigir usted más corriente al servicio público, hace más fuerza de atracción los electrones. Por eso es que en horas pico, cuando todo el mundo, digamos, entre las 6 y las 7, cuando todo el mundo exige, comience a prender focos, la gente va a llegar a su casa, comienza a prender qué sé yo, su bazooka, el televisor, ¿ya? Y si usted se pone a planchar a esa hora va a exigir más caudal eléctrico, ¿ya? Y esa disputa de caudal eléctrico es la que causa que usted pague más. Ahora, si lo hace en horas no pico, digamos 9, 10 de la mañana, 2, 3 de la tarde, ahí va a tener poca disputa eléctrica con sus vecinos, entonces no hay mucho flujo de electrones. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me explico, Carlita, o no?
Sí, ingeniero, sí le expliqué. Es como, por ejemplo, cuando coges transporte público, pues hay horas pico, Así es. porque todo el mundo demanda a esa hora la necesidad de transportarse, y en este caso todos en esa hora demandamos la necesidad de electricidad, entonces hay mayor cantidad de demanda, ¿no? Ajá. Es como que se aplica a la electricidad también la ley de oferta y demanda. Sí, sí, gracias, ingeniero, eso no lo tenía Profe, duda. una pregunta. Dígame. ¿Y cuál es el número de cable ideal para cuando tú vas a necesitar conectar a una motito eléctrica? ¿Una qué? Una moto. Una moto eléctrica. Ya viene diseñada, pues cuando usted compra una moto nueva, Para el cable, digamos, en casa están todos estos números, ¿verdad? En ya, casa hay unos cables que tienen 18 y otros cables que tienen de 16, si no me equivoco, y otros de 14, ¿verdad? ya, sí. Creo que unos son más resistentes y otros no. Entonces yo por eso le pregunto cuál es el ideal para conectar un aparato de esto. Ya, después lea en la placa de su moto, tómale una foto y ahí tiene que estar el amperaje que consume esa carga, ese motorcito que usted tiene ahí. Ah, Ya, lea la placa de su moto y debe decir cuántos amperios debe consumir, qué potencia debe cargar, que eso es en kilovatios, y a qué voltaje debe ser cargado, si es 110 o 220. Entonces, dependiendo de esa placa, usted hace su instalación, escoge el cable, escoge el breaker y todo lo demás. Listo. ok. De tarea le queda entonces una foto de esa placa para la próxima clase. Ya. Yo le hago acuerdo. De amperios que soporta cada conductor. Deben tomar en cuenta aquí lo siguiente. Mientras mayor sea el número de calibre AWG, es menor la sección al de milímetros cuadrados. Ustedes se dan cuenta, aquí va de mayor a menor y aquí va al contrario, de menor a mayor. Esa es una característica que se debe tomar muy en cuenta. Luego tenemos aquí una columna que nos da la resistencia del conductor en relación a una determinada distancia, que es kilómetros. Si lo pueden apreciar también, deben tomar en cuenta que mientras menor sea la sección en milímetros cuadrados del conductor, es mayor la resistencia, y mientras mayor sea la sección del conductor, es menor la resistencia que ofrece al paso de la corriente. Es importante tomar en cuenta el tema de la resistencia. Es por eso que aquí les presento los principales factores que afectan a la resistencia de un conductor al paso de la corriente. El primer factor es la longitud. No es lo mismo la resistencia de un mismo conductor, es decir, de la misma sección, que tenga una longitud de 30 metros a que tenga 54 metros. Obviamente que el que tiene mayor longitud va a presentar mayor resistencia. Entonces podemos decir que a mayor longitud, mayor resistencia. Otro factor es la sección del conductor, es decir, que es más grueso o más delgado. Y nos dice que a mayor sea la sección, es menor la resistencia, es decir, que es inversamente proporcional. Y tenemos otro factor que afecta a la resistencia del conductor, es el coeficiente de resistibilidad. Este es un dato que tiene cada uno de los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar el coeficiente de resistibilidad del cobre y del aluminio. Si se dan cuenta, el cobre presenta una menor resistencia, que es de 0,0172, a diferencia del aluminio, que es de 0,028. Es por eso que el cobre es un mejor conductor a comparación del aluminio. Y esto se aplica bastante, este tipo de material, en conductores de baja tensión. Y podemos apreciar que entre los principales conductores tenemos el oro, que es uno de los mejores conductores. Luego tenemos la plata, el cobre y el aluminio. En base a los tres coeficientes descritos, nosotros podemos calcular la resistencia de cualquier conductor con la siguiente ecuación, que nos dice que la resistencia es igual al coeficiente de resistibilidad por la división de la longitud sobre la sección. Estos tres factores no son los únicos, también existen otros factores, tales como la temperatura. Pero este no tiene un comportamiento homogéneo en todos los conductores.
Hay en algunos conductores que cuando se incrementa la temperatura al material, este mejora su conductividad y existe otros conductores que disminuye su conductividad. De ahí el origen de los termoresistencias y de los termistores, que conocerán ya las personas que ya saben algo de electricidad o de electrónica. Aquí en esta tabla podemos apreciar la aplicación ya de los conductores en relación a su sección y su aplicación, en qué tipo de circuito se aplica. Los de 1.5 se aplican en iluminación, los de 2.5 en tomas de uso general, los de 4 milímetros ya son para cargas ya de fuerza y tenemos también las de 6. Aquí vemos la tabla de lo que realmente, lo que se estila usar, ¿no? Para iluminación, un área de 1.5 milímetros cuadrados, si hablamos de secciones, pero por seguridad, esto sería un cable calibre 16, ¿no? Pero por seguridad usamos el 14, como vemos acá. Aquí, ¿no? ¿Cuál es el calibre 14? Ofrece 2.5 milímetros. Sin embargo, acá nos dice que es necesaria solo para iluminación 1.5 milímetros. Bueno, con las luces que se utilizan ahora, las LED, que ya no son resistivas, ¿ya? Que ya no tienen una resistencia como las bombillas de antes, ya no producen tanto calor, ¿ya? Ya hay menos desperdicio de energía, podría resultar esto. Si ustedes ven una luz LED ahora, la abren, ya vienen con cables finitos, calibre 16, ¿ya? En antes se usaba el calibre 14, porque los focos eran de otro tipo, ¿no? De tipo resistivo, se producía la luz mediante el calentamiento de una pequeña resistencia dentro del bombillo. Correcto. ¿Ya? Ahora, para las tomas de uso general, se usaría el calibre número 14 de 2.5 milímetros y un consumo de 16 amperios. ¿Ya? Aquí usaríamos entonces un breaker de 20 amperios, ¿cierto? Por seguridad. Entonces, si se recalienta este sistema y sube el amperaje, el breaker va a saltar a los 20 amperios y le protege todo lo que viene después del breaker. Correcto. Todo lo que viene después del breaker queda protegido porque ya no le va a llegar más corriente y ya no va a seguir el cortocircuito. Para lavadora, lavavajillas y termoeléctricos, por ejemplo, para hornos, planchas y eso, usamos un calibre de 4 milímetros cuadrados, que en nuestro caso es el número 12, calibre 12 de cable. Este soporta 20 amperios, ¿ya? ¿Dónde estamos aquí? Ese soporta 20 amperios y por lo general son a 220, ¿no? Voltaje 220. Consumen menos amperaje y más voltaje. Recuerden ustedes que el voltaje es inversamente proporcional al amperaje. Por ejemplo, si usáramos solo tomacorrientes 220 en nuestra casa, todo fuera a 220 como lo es en Argentina, por ejemplo. En Perú también hay, el voltaje es diferente, ¿ya? Pagáramos menos en nuestra planilla eléctrica, pero como tenemos voltaje más bajo, 110, y por lo tanto amperaje más alto, pagamos más en nuestra planilla eléctrica, ¿ya? Para cocina, horno, calefacción y aire acondicionado, se estima un calibre 10 o de 6 milímetros aquí, ¿no? Calibre 10, 6 milímetros de sección o de área, que igual soporta 30 amperios. ¿Ya? Listo. Internet que difieren de una sección a otra, si los vamos comparando. Pero eso mucho depende de la calidad del conductor que se utilice y del fabricante. Ahora vamos a ver un poco sobre la nomenclatura que viene impresa en los aislantes de los conductores. Nosotros... ¿Qué son estas asignaturas? O sea, nomenclaturas. Significa el tipo de recubrimiento que tiene ese conductor, ese cable. ¿Ya? Si es tipo plástico, si es para trabajar debajo del agua, si es fundible o no es fundible y todo lo demás. Vamos a... Podemos apreciar en este conductor de color azul que
está impreso una nomenclatura que dice TW. Y en el rojo tenemos también, y en el verde. ¿Qué significa cada una de estas letras? Lo tenemos aquí abajo. La T significa que es en relación al material que está fabricado, ¿no? Que en este caso es termoplástico, que soporta hasta 60 grados centígrados. La W o W, como lo quieran llamar, representa que este aislante, este conductor es resistente al agua. Y la H y la WH representa la resistencia del calor que pueden soportar en relación a sus aislantes con la calor que pueden estar expuestas, ¿no? Es decir, una H hasta 75 grados y dos Hs hasta 90 grados. A la hora de realizar una instalación eléctrica domiciliaria, Ya esto es de la forma conexiones. adecuada. Aunque parezca tal vez un poco tonto, pero a veces se cometen errores que pueden acabar en generar conexiones inseguras dentro de la instalación eléctrica. Nosotros podemos apreciar aquí que existe una mala conexión en relación al conductor con la regleta, porque pueden ver aquí que se deja expuesta. ¿Qué es lo que está mal ahí? A ver. ¿Qué es lo que está mal entre esta y esta de aquí? Esa conexión. La distancia o sea, está pelado, se podría decir. Claro, es demasiado cable pelado, ¿no? Aquí puede ocurrir Exacto. algo, ¿cierto? Alguien meter el dedo, qué sé yo. Un cortocircuito, como lo que vimos en el videito anterior. Ya. Y acá que no tiene hay... pues, contacto, ¿no? Directo con la parte desnuda del conductor. Una parte del conductor suelen utilizar regletas. Acá están los tipos de empalmes. Tipos de empalmes en conexiones eléctricas residenciales. ¿Ya? Ojo que lo mejor es poner siempre un solo hilo, ¿no? Cuando usted quiere alimentar un punto eléctrico, un solo hilo desde el principio, desde el breaker hasta su tomacorriente. Es lo ideal. Porque en cada empalme que usted hace, lógicamente aquí se pierde energía, se disipa energía. Recuerden ustedes que aquí se genera un campo electromagnético, ¿no? Por el cual se pierde energía hacia el aire. Correcto. Entonces, es muy seguro también, es mucho más seguro tener menos cantidad de empalme, ¿cierto? Ustedes no aceptan allá en Arca extensiones con empalmes, ¿no, Carlita? No, nosotros Tiene que tenemos ser un tipo... de un solo hilo, ¿no? Exactamente, si no, no se les puede necesitar el permiso de trabajo. Es por Correcto. eso, para evitar algún tipo de daño eléctrico. Correcto. ¿Ya? Aquí tenemos empalmes, aquí es residencial, ¿ya? Tipos de contactos, instalación, este es un cursito más residencial. Pero a ustedes también les sirve, ¿no? Para evitar, ¿no? Para evitar, no vaya a ser que en diciembre vayan a comprar la bahía y ya cuando regresen encuentren su casa hecha carboncillo. Listo. Eso que arreglan las extensiones del arbolito con cinta de embalaje. Sí, oiga, sí. Cinta negra es todo. Cinta negra. Eso es en el karate. A ver, ¿qué más? Vamos a ver esas caras de aburrimiento. No estaba ni grabando esta clase, creo yo. Está grabando. Bueno, listo, niñas. Ahí nos vamos a quedar. Ingeniero, yo le pediré un favor. Lo que pasa es que yo no soy tan buena en química. Yo no soy tan buena en química. Yo soy buena, pero no soy tan buena en química o